Hoy vamos a estudiar a uno de los personajes más enigmáticos y menos comprendidos de toda la Biblia, Melquisedec. Su nombre aparece solo en dos pasajes del Antiguo Testamento, pero esa breve mención ha generado un desarrollo teológico y místico enorme. Melquisedec es presentado como rey y sacerdote del Dios Altísimo, sin genealogía conocida, sin principio ni fin, y con el papel que trasciende su tiempo. Su figura fue reinterpretada una y otra vez, convirtiéndose en una clave para entender cómo la tradición bíblica concibió el vínculo entre el cielo y la tierra, entre la justicia divina y el sacerdocio humano. Estudiarlo es importante porque detrás de su aparente brevedad, Melquisedec representa la idea del sacerdocio eterno, aquel que no depende de linajes, templos o rituales, sino de una conciencia directa del Creador. A través de su evolución histórica y simbólica, podemos observar cómo la fe de Israel pasó de lo histórico a lo espiritual, del hecho concreto a la revelación interior. La figura de Melquisedec recorre una evolución que va desde un rey sacerdote terrenal de tradición cananea, es decir, vinculado a los antiguos reinos de Canaán anteriores a Israel, hasta un Mesías celestial y eterno. En esa metamorfosis se refleja el proceso por el cual el judaísmo del Segundo Templo y más tarde el cristianismo intentaron unir los planos del cielo y la tierra en una sola figura mediadora entre lo humano y lo divino. Vamos a estudiar por ciclos. Primero, el Melquisedec bíblico. El punto de partida se encuentra en Génesis 14 del 18 al 20. Aquí se narra que a través de rescatar a su sobrino Lot y vencer a una coalición de reyes, Abraham es recibido por Melquisedec, rey de Salem, quien le ofrece pan y vino y lo bendice en el nombre del Dios Altísimo, el Elión. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Así dice la palabra. Dice, y Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, él era sacerdote del Dios Altísimo, y bendijo a Abraham diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. El pasaje es breve, pero fundamental. Es la primera vez que la Biblia menciona a un sacerdote y el acto del diezmo. Sin embargo, el relato parece haber sido insertado en una etapa posterior, probablemente para destacar un tipo de sacerdocio distinto al de Aarón, anterior a la ley de Moisés. El nombre Melquisedec significa mi rey es justicia y el término Sedec en hebreo alude a la rectitud, la equidad y la armonía. El lugar donde reina Salem suele identificarse con Jerusalén, aunque Shalem también significa paz o plenitud. Ambas palabras, justicia y paz, resumen el mensaje del relato. La autoridad espiritual debe fundarse en la justicia divina y en la paz interior. Este Melquisedec no pertenece a la descendencia de Abraham, lo que sugiere que el conocimiento de Dios no se limita a un solo pueblo, sino que puede manifestarse en cualquier ser humano justo. El texto introduce así una idea revolucionaria. La relación con Dios antecede a toda religión organizada. En la tradición posterior, los sabios vieron en él un modelo del sacerdocio universal independiente de linajes, un sacerdote que actúa no por herencia, sino por conciencia. Desde este punto, su figura quedó abierta para múltiples interpretaciones. Segundo, vamos a estudiarlo como el Melquisedec del periodo intertestamentario. Empezamos. Con el paso de los siglos, su nombre resurgió en el pensamiento judío. Durante el periodo del Segundo Templo, entre los siglos 2 y 1 antes de nuestra era,
Los escribas y comentaristas comenzaron a profundizar en su significado. La sociedad judía estaba dividida entre distintas corrientes religiosas, fariseos, saduceos, esenios y samaritanos, y cada una buscó en la figura de Melquisedec una forma de legitimar su visión del sacerdocio. El apócrifo del Génesis, hallado en Qumrán, reescribe el relato original en arameo y aclara que Salem es Jerusalén. En esta versión, Abraham entrega el diezmo a Melquisedec. El propósito era reforzar la autoridad del templo de Jerusalén frente a los samaritanos, que sostenían que el monte Gerizim era el verdadero lugar sagrado. Otra tradición del mismo periodo, que es el pseudo-epólemo, cambia la perspectiva. Presenta a Melquisedec entregando regalos a Abraham como muestra de respeto. Este texto, de origen helenístico, probablemente surgió en ambientes samaritanos y refleja cómo cada grupo reinterpretaba la historia para defender su propio modelo de sacerdocio. Filón de Alejandría, filósofo judío de cultura griega, interpretó a Melquisedec como símbolo de la razón y la justicia interior del alma. Por su parte, Flavio Josefo, historiador, lo describió como un sacerdote real de Jerusalén que sirvió a Dios en tiempos de Abraham. En conjunto, estas lecturas muestran que Melquisedec se había convertido en una figura de autoridad espiritual universal, un puente directo entre el ser humano y lo divino, anterior a toda ley escrita. Como tercera parte vamos a estudiar el Melquisedec celestial y mesiánico. El cambio más profundo ocurre en los manuscritos del Mar Muerto, especialmente en el texto conocido como 11Q Melquisedec. Allí Melquisedec ya no es un rey terreno, sino una figura celestial. Este texto pertenece al género literario Pesher, palabra hebrea que significa interpretación. Un pesher es un comentario bíblico que cita un versículo y luego explica su sentido oculto aplicándolo al tiempo del autor. Para los esenios, las profecías bíblicas hablaban de su propia generación. El pesher de Melquisedec combina pasajes de Levítico 25, Deuteronomio 15 e Isaías 52 y presenta a Melquisedec como quien proclama la liberación final de los justos. Su función es ejecutar el juicio de Dios contra Belial, el espíritu del mal. Anuncia el año del jubileo, el tiempo en que las deudas son perdonadas y la creación es restaurada. Su papel ya no es humano, es el de un mensajero celestial que redime, juzga y purifica. La comunidad del Qumran entendía que vivía los tiempos finales y veía en Melquisedec al líder celestial de los hijos de la luz, quien preside el juicio divino y restablece el orden del universo. Su nombre pasa de significar rey de justicia a representar la encarnación misma de la justicia divina. Otro texto del mismo periodo, en el segundo libro de Enoc, amplía este misterio. Relata que Melquisedec nació milagrosamente de una mujer llamada Sofanima. Su nacimiento fue tan extraordinario que Dios envió al arcángel Miguel para llevarlo al paraíso del Edén, donde sería guardado como sacerdote de los sacerdotes para siempre. Este relato muestra que el sacerdocio verdadero no proviene de herencia humana, sino de elección divina. Ahora, en la epístola a los Hebreos, capítulo 7, versículo del 1 al 3, se retoma esta tradición y la aplica a Jesús el autor. Este Melquisedec, dice, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio, sin días ni fin de vida, permanece sacerdote para siempre. El texto cristiano convierte a Melquisedec en modelo de sacerdocio eterno,
mediador entre Dios y los hombres y une lo histórico con lo celestial. Ahora vamos a hacer una conclusión y una visión cabalística de este pequeño estudio, pero qué interesante, ¿verdad? El recorrido de Melquisedec desde el Génesis hasta los textos apocalípticos revela una transformación que va del hombre al símbolo y del símbolo al espíritu. Primero fue un rey, sacerdote histórico que bendijo a Abraham. Después, un modelo teológico que sirvió para debatir el sentido del sacerdocio. Y finalmente, un ser celestial y mesiánico identificado con una luz que juzga y redime. Su evolución muestra cómo la tradición pasó de lo visible a lo invisible, de lo literal a lo místico. Cada etapa refleja la búsqueda de entender cómo se expresa la justicia divina en la historia humana. Melquisedec, el rey de justicia y paz, sigue siendo una respuesta viva a esa pregunta. Es el recordatorio de que el verdadero sacerdocio no pertenece al tiempo ni a una estructura, sino al alma que vive en coherencia con la verdad. La justicia, Zedek, es la base del mundo y solo cuando se encarna en nuestras acciones la creación alcanza su plenitud. Desde la Cábala, Melquisedec es la imagen de la Sefirá de Yesod, el canal que une lo superior con lo inferior. Así como Yesod transmite la energía divina hacia Malhut, el mundo que recibe, Melquisedec actúa como puente entre el cielo y la tierra. Cuando Abraham entrega el diezmo, reconoce que toda su victoria y su abundancia provienen de ese canal divino. En sentido espiritual, el diezmo no se limita a bienes materiales. Es la porción de energía, tiempo o conciencia que devolvemos a su fuente. Reconocerlo es decir, nada me pertenece, todo viene del Creador. Ese acto abre la puerta al equilibrio porque la luz que se devuelve no se pierde, se multiplica. Por eso, el encuentro entre Abraham y Melquisedec no es solo una anécdota antigua, sino una enseñanza viva. Representa el momento en que el alma, después de luchar y conquistar, se detiene para consagrar sus logros. Abraham encarna la acción, Melquisedec encarna la conciencia divina. Cuando ambos se encuentran, surge el equilibrio perfecto entre hacer y elevar, entre conquistar y agradecer. Muchas gracias y espero que les haya gustado. Este resumen es un estudio y gran parte de este análisis se basa en las enseñanzas del doctor Adolfo Reutemann. Fue curador de los rollos del Mal Muerto por muchos años, complementadas con material bíblico, textos del Qumran y reflexiones de la Cábala clásica. También incluye aportes de investigación organizados para integrar la dimensión histórica, espiritual y simbólica de Melquisedec. Hasta pronto. Muchas gracias.